¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de resumen semanal de Senado Noticias. Nos reunimos en esta semana regional para revisar lo más destacado que ha acontecido acá en el Senado. De hecho, durante los últimos días se realizó una interesante actividad, un simposio virtual que fue titulado Impactos biológicos y médicos de las redes sociales, que contó con la participación activa de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado y también de la Universidad de Columbia. ¿De qué se trató? Lo revisamos en la nota. La incidencia de las redes sociales en personas de toda edad, pero sobre todo niños, además de cómo esto se ve potenciado por la cada vez más avanzada tecnología de aparatos como los celulares, fueron los temas abordados por el simposio sobre impactos biológicos y médicos de las redes sociales. En el primer bloque, enfocado en la neurociencia, participó el académico de la Universidad de Columbia, Rafael Yuste, quien además ha liderado proyectos de ley sobre protección de neuroderechos en el Senado. The problem is that El problema es que los humans seres are not humanos no very son muy good at buenos en poner una línea putting estricta a entre el strict line compromiso y between lo que es un engagement comportamiento and adictivo. addictive Ustedes behaviors. We're hablaban del not very good etiquetado at de that. alimentos. You Si esto guys evita talked que la about gente food pueda meterse en labeling esas and actividades y podemos rewarding manejar la activities you pandemia que wouldn't tenemos en have Estados the Unidos, sería obesity una buena epidemic that opción. we have in the US and many other places. El gran desafío que tienen todas las plataformas, porque compiten solo con los seres humanos cuando están dormidos, pero su gran campo de batalla son nuestros cerebros, porque tienen que extraernos los datos y para eso la atención es el recurso más escaso y más valioso. Y para capturar nuestra atención nos están haciendo adictos y están usando mecanismos evolutivos de nuestra sobrevivencia pasada, los están usando justamente para hacernos adictos. El simposio contó con la presencia de científicos y especialistas de las universidades de Yale, Harvard, del estado de California, de Ariel y de Nottingham Trent, y el segundo bloque fue moderado por Carlos Blanco, del Instituto Nacional Estadounidense de Abuso de las Drogas. Las estadísticas muestran que el uso de las redes sociales es excesivo. De hecho, el 40% de las personas las ocupa mientras conduce y el 5% en todo momento, incluso en la ducha. Esto se logra por medio de un efecto placentero que se produce al que las personas recurren cuando utilizan su celular. Talking about a very easy to reinforce Lo que activity estamos diciendo es que that es muy can fácil poder sensitize reforzar reward circuits actividades in the que pueden brain and sanitizar nuestros ultimately circuitos create de la structural compensación. changes. Entonces, una And recompensa this genera dopamina, y observation esto es or lo que evidence nosotros stems hemos from the visto. idea No that importa de at dónde the end of venga, the day, a esta reward is a recompensa puede reward. venir de un Everything in like the en brain, redes a sociales, like o that de a person comerse receives una on social torta, o media de la or cocaína. from eating a cake or from using cocaine. El Senado ha sido pionero en avanzar en una legislación que se vincula al uso de las redes y que tiene que ver con los neuroderechos. También asoma como relevante la regulación de la protección de los datos, que muchas veces es el objetivo final de las corporaciones que están tras las redes sociales. Y ahora le contamos que estudiantes de Colina y Vallenar participaron del programa Senado en tu Sala, impulsado por la Mesa del Senado, y junto a la Comisión de Educación escucharon los testimonios de niños, niñas y adolescentes respecto a cómo han vivido la pandemia durante los últimos meses. Más sobre esta actividad en la siguiente nota. En el año 2019, la presidencia del Senado lideró un programa de conexión ciudadana y de formación cívica con estudiantes en sus colegios llamado Senado en tu Sala, una oportunidad de aprender las funciones que desempeñan las autoridades y a la vez de exponer las problemáticas sociales más urgentes para nuestros niños y jóvenes. Sin embargo, el estallido social y la posterior pandemia trastocaron el cronograma, que incluía participación de parlamentarios de todos los sectores, presencial o virtualmente, pero que hoy, en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la mesa que lidera Yasna Proboste, junto a la Comisión de Educación, retoman de forma telemática con más fuerza para conocer las experiencias de los estudiantes con la pandemia. Se me ha hecho difícil, pero igual no es nada imposible que sea de otro mundo, porque es como una motivación que me da para seguir, para conseguir un logro. Lo complicado para mí en la pandemia fue más bien el tema del internet, que algunas veces se cortaba, entonces no podía ver información, tenía los libros y era bastante complicado. Es que yo creo que cada uno se tiene que organizar en tiempo, así como ya en la mañana me levanto, tengo mis clases, termino mis clases, voy a, no sé, a ducharme, después estudio, después preparo el almuerzo en esos casos.
Así como Tagrit y su pequeña Judith, Agustín y Pía, los estudiantes de enseñanza media del Colegio Terramonte de Colina explicaron los desafíos que supone la emergencia y mantener el ritmo de clases. Todo en la primera de 2 jornadas que también permitieron narrar sus vivencias a los alumnos de básica de la Escuela República de Estados Unidos de Vallenar. Y cuando llegó la pandemia mundial, la verdad me destrozó el corazón porque yo quería ir al colegio porque a mí me gusta ir, aunque a veces uno diga, que fome, uno va por estudiar, pero la verdad yo me divierto mucho ya. Me he sentido un poco triste porque extraño a mis compañeros, ir a clases presenciales, porque aquí como en la casa como que a veces se va el internet y también porque aquí como que me desconcentro mucho. En este tiempo de pandemia yo me he sentido más o menos. Me siento bien con las clases virtuales, aprendo algo nuevo cada día, pero es que yo extraño las clases presenciales porque yo siento que en las clases presenciales, con los profesores y todo, uno aprende más, se le pega más a la cabeza, ya que en la casa uno se puede distraer con todo lo que hay, si pasa el perro, si ve un juguete que tiene ahí, se puede distraer con muchas cosas en general. La elocuencia de Rocío, Emiliana y Alejandro y el resto de sus compañeros fue valorada por los senadores, así como por los propios representantes de los establecimientos que participaron en estas primeras 2 jornadas del Senado en tu Sala 2021. Y no lo dude que este encuentro va a quedar en nuestra historia, va a quedar en la historia de la Escuela República de los Estados Unidos. Decir de que la política debe ser capaz de conectarse con el dolor. Es la única forma que podamos entender lo que realmente es la integración y la inclusión. Yo siento que ha sido súper dura el golpe de la pandemia, pero es valioso escuchar este aporte que hace cada una contándonos su realidad. Así que agradezco mucho la instancia. Desde el Senado se agradeció el esfuerzo de las comunidades educativas en medio de una crisis sanitaria como la actual, y donde el desafío es ahora cómo replantear un modelo escolar acorde a estas contingencias y basado en las experiencias relatadas por los niños y jóvenes. Esto es parte de un esfuerzo que ha invitado a la presidenta del Senado, Yana Proboste, a todos los actores del mundo educacional, profesores, asistentes de la educación, decanos de facultad de educación, investigadores, pero nos interesa fundamentalmente escuchar a los estudiantes. Y esperamos que este sea el primer encuentro de muchos otros que podamos tener para lograr también elaborar de manera conjunta una propuesta de cómo hacemos educación en tiempos de pandemia. Este nuevo modelo educativo en pandemia tiene que incorporar con un espacio muy relevante qué es lo que le ocurre a nuestros estudiantes, a su familia, y qué es lo que le ocurre también a nuestros profesores y profesoras. Senado en tu Sala se enmarca dentro de una política integral de participación que impulsa la corporación para conocer de parte de estudiantes, docentes y especialistas la necesaria adecuación de la educación en el contexto de pandemia. Para participar con tu colegio del programa Senado en tu Sala, ingresa al sitio web vinculación.senado.cl y sigue las instrucciones para que un senador o senadora pueda interactuar con tu comunidad escolar y ser parte de esta actividad participativa. Y esta semana ha estado marcada por una serie de reuniones que buscan generar una propuesta conjunta para la recuperación de la educación en pandemia. Para conocer más detalles respecto a las mesas de trabajo que se han generado en torno a este tema, vamos a tomar contacto de inmediato con la periodista Camila Silva Peñailillo. Camila, ya te vemos. ¿Qué tal, Valeria? Bueno, este 8 de julio y de forma telemática se dio inicio a esta mesa de trabajo nacional para hacer escuela en pandemia, una convocatoria que fue realizada por los senadores de la Comisión de Educación y la Mesa del Senado y que tiene como principal objetivo elaborar una propuesta que permita abordar a nivel nacional el impacto que ha tenido la pandemia en el sistema de educación chileno y además un plan para su recuperación. Durante esta primera sesión, que duró alrededor de 3 horas, la presidenta del Senado, Yana Proboste, y el presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Jaime Quintana, escucharon a una serie de organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de trabajadores de la educación, al colegio de profesores, madres y padres, sobre las diferentes realidades que viven los estudiantes y los desafíos de este posible retorno a clases presenciales. Escuchamos a continuación alguna de esas intervenciones. Que debemos avanzar a una conversación diferente de la que nos han tratado de imponer durante largo tiempo, porque hasta esta fecha
los principales esfuerzos realizados por las autoridades se han concentrado más bien en una sola dirección, que es el retorno presencial a clases. Y el resultado ha sido la construcción de un debate muy artificial entre quienes están por el retorno y quienes no, algo alejado del problema real. Lo que aquí buscamos es precisamente entregar una propuesta al gobierno, porque entendemos que aquí hay un problema muy serio como eso, que también tenemos aquí la presencia de decanos, de facultades, investigadores y por supuesto muchos dirigentes sociales. Entiendo que quienes estamos aquí estamos por proteger fundamentalmente la vida, la salud y la integridad plena y total de nuestros estudiantes. Es que nosotros nos incorporamos con mucha esperanza en esta mesa de trabajo, esperanza de que sean escuchadas efectivamente las comunidades educativas, madres, padres, apoderados, asistentes de la educación, profesoras, profesores, que nos parecen fundamentales, que se cumplan los protocolos, que se vea el tema del transporte y que vayamos definiendo entre todas y todos el momento para esa presencialidad. La idea de estas diversas mesas que se conformaron con diferentes actores de la educación y también de otras especialidades es que durante 3 semanas se reúnan a trabajar en torno a 5 dimensiones, entre ellas la pedagógica y socioemocional, la conectividad, los temas sanitarios, el transporte y el financiamiento para este tema del posible retorno a clases presenciales a lo largo de todo el país. Sin ir más lejos, esta semana fueron 7 los grupos que se reunieron de manera virtual para abordar estas 5 dimensiones, y parte de estas exposiciones que se realizaron durante estas semanas las escuchamos a continuación. También tenemos los jardines infantiles BTF que tienen financiamiento a través de transferencia y que ellos son los que están más precarizados hoy día. Hay jardines infantiles donde no hay calefacción, donde no hay gas, ya han tenido que trabajar con estos fríos sin poder calefaccionar no solamente las trabajadoras, sino que también los niños y las niñas. Y también un problema logístico que tiene que ver con la alimentación de los niños. También es importantísimo, sobre todo en las grandes urbes, es el traslado, el sistema de transporte de los estudiantes. O sea, hay que tomar micro, hay que tomar metro, donde hay. Entonces, también el traslado de toda la gente, los profesores, los asistentes de la educación, los mismos apoderados, los manipuladores de alimentos. Entonces, hay un sinnúmero de elementos que hay que considerar con respecto a ver hoy día la contingencia que el gobierno quiere abrir los colegios. Creemos necesario que se abarque y se solicite un cambio de mirada, de inclusión mucho más amplia, no como se ha visto desde ahora. Creemos que en lo positivo esta pandemia ha revelado muchas falencias que hay en la educación y creemos que la educación especial tiene que ir a la par con la normal, digamos así, se le puede llamar normal, pero no puede ser que exista, siempre se hable de la educación especial dejándola de lado. Pero además de este ciclo de trabajo, el Senado puso a disposición 2 canales abiertos a la ciudadanía y a la comunidad estudiantil. El primero de ellos es Senado en tu Sala, en donde estudiantes y senadores se reúnen de forma virtual para que estos senadores puedan escuchar cuáles han sido las experiencias de aprendizaje que han tenido estos estudiantes durante la pandemia. El segundo es Congreso Virtual, una plataforma digital en la que se están realizando consultas ciudadanas para recoger opiniones y sugerencias sobre los diversos temas que se están trabajando en estas mesas. Así que es una invitación también para que usted participe de ellas en congresovirtual.cl y que se mantenga también actualizado sobre todo lo que está pasando con este trabajo de las mesas a través de las pantallas de TV Senado. Valeria. Muchas gracias, Camila, por este completo informe, y vamos a quedar, por supuesto, atentos y atentas a las propuestas que surjan a raíz de estas mesas de trabajo. Continuamos con las informaciones y nos vamos ahora al trabajo de comisiones, porque luego de una serie de audiencias, la Comisión de Educación y Cultura aprobó la idea de legislar de una iniciativa que busca promover la difusión de piezas audiovisuales chilenas a través del cine y de la televisión. Ya se adelantó que se van a hacer algunas modificaciones en la discusión en particular.
En 2016, el cortometraje Historia de un oso nos sorprendió a todos y a todas. Se convirtió en la primera producción audiovisual nacional en ganar un premio Oscar en su categoría. 2 años más tarde, Una mujer fantástica se quedó con la estatuilla como mejor película extranjera. Reconocimientos que dan cuenta de la calidad de las cintas chilenas en diversos formatos que han triunfado a nivel nacional e internacional y que a través de un proyecto de ley se buscan promover. A fantastic woman. La moción parlamentaria de diputados y diputadas agrega un nuevo capítulo a la Ley de Fomento Audiovisual para fijar cuotas de pantallas que se definen como el número de obras audiovisuales de producción nacional o coproducción que deberán ser exhibidas por un exhibidor del rubro. Luego de varias sesiones de audiencias, la Comisión de Educación y Cultura aprobó la idea de legislar por 3 votos a favor y 2 abstenciones. Esta iniciativa lo que busca es fomentar la producción audiovisual de nuestro país, promover y facilitar la exhibición de las obras audiovisuales de producción nacional. Nos parece que además va en el camino de lo que ya este Parlamento ha hecho respecto de la música. Durante el debate y la discusión aparecieron bastantes dudas de constitucionalidad y otros que señalan que hay principios de acuerdo. De todas maneras, ver para creer, yo me voy a abstener en la votación en general. Es que durante la discusión expositores y representantes del Ejecutivo hicieron ver que el proyecto contiene problemas de constitucionalidad. Según señalaron, impone una carga pública a los concesionarios y otras industrias y transgrede tratados internacionales suscritos por Chile. Eso respecto a lo que establece para el caso de los cines, porque el proyecto también contempla fijar un porcentaje de divulgación para los canales de televisión abierta, considerando horarios de alta demanda para la difusión de series, miniseries, documentales, largometrajes, entre otros. Ya hemos conversado que la parte relativa a los cines, las salas de cine comercial, sería sacada o eliminada con una indicación supresiva o rechazada en su momento. Nosotros también hemos hablado, presidente, con Anatel. Anatel está en disposición también de tratar en este proyecto, obviamente se podrá discutir en particular, pero es totalmente distinto a la situación que tenían las salas de cine, que desde el día 1 se mostraron en contra y que con el avance de la pandemia hoy día necesitan nuestro apoyo para poder reabrir y reabrir de la mejor manera. Si logramos construir un acuerdo para que esto sea un primer avance y circunscribir esta denominación de cuota en nivel de televisión nacional, nosotros como Ejecutivo estamos disponibles a impulsar este proyecto, estamos disponibles a urgenciarlo si es necesario, y en esos términos no tengo ningún problema en que avance a la sala. Consideraciones que se tendrán para el trámite en particular de este proyecto, que entre otras cosas busca un espacio equitativo y justo para las producciones audiovisuales chilenas, mejorar los espacios de difusión y establecer obligaciones para quienes las exhiben. Y ahora le contamos que la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales se concluyó con la ardua tarea de analizar y votar en particular el proyecto de ley marco de cambio climático, el que contó con la presentación de más de 800 indicaciones. La iniciativa se refiere a los instrumentos de gestión del cambio climático, las normas de emisión de gases de efecto invernadero, la reducción de emisiones y también la institucionalidad que se contempla. Otro de los aspectos tiene que ver con el acceso a la información sobre cambio climático y la participación ciudadana. En las últimas sesiones se definió que los ministros de Medio Ambiente deberán dar cuenta al Congreso Nacional sobre el estado de los avances y se firmará un protocolo que implica el avance de una serie de iniciativas legales tendientes a cumplir con la exigencia de la ley, que además contempla ejemplificadoras sanciones. La Secretaría de la Comisión de Medio Ambiente se encargará de incorporar algunos detalles y un pronunciamiento de la Contraloría al informe, con el que el proyecto, que fue dado por despachado, quedará en condiciones de ser revisado por la Sala del Senado, esto en primer trámite constitucional. Tenemos algunas de las declaraciones respecto a este tema. Nosotros aceptamos este desafío por un sentido de urgencia.
esta es la década que es crucial para que transformemos la ambición de la que hablamos para enfrentar el cambio climático en acción. Y esto es lo que hace esta ley. Es un hecho inédito y yo lo quiero destacar y agradecer en particular en la tramitación que ha tenido esta ley, que es una ley tremendamente importante y tremendamente urgente, y que justamente en un trabajo conjunto con el mundo científico, que ha sido uno de los objetivos que hemos tratado de dejar impregnado en nuestra ley, que marca un cambio muy importante. Estamos enfrentando un escenario que tiene dificultades y ustedes ya lo decían, lo que hagamos durante esta década nos jugamos lo que ocurra después. Así que solo agradecerles, para mí ha sido un trabajo de verdad muy desafiante, pero maravilloso también. Y ahora ponga mucha atención porque en la Comisión de Salud se está trabajando una iniciativa que busca sancionar a los prestadores privados de salud que condicionen la atención de los pacientes por su condición económica. ¿De qué se trata esta iniciativa y en qué trámite se encuentra? Lo vemos en la nota. Seguro ha escuchado que desde 1999 la ley garantiza a las personas que están en una condición de urgencia vital ser atendidas en el centro asistencial más cercano al lugar donde se encuentran. Y desde 2009 está prohibido que los centros de salud condicionen estas atenciones médicas a un cheque o dinero en garantía. Sin embargo, pese a estar regulado, estas situaciones siguen ocurriendo. Y es que según datos de la Superintendencia de Salud, las sentencias finales del año 2020 por estas prácticas ilegales arrojaron un total de 58 multas cursadas a 15 prestadores privados, liderados por la Clínica Dávila, Tabancura y la Bicentenario. En el año 2019 tenemos un total de 364 reclamos ingresados por condicionamiento de la atención. Tenemos un total de 470 en el 2020 y en el 2021, lo que hasta abril van 164. Es precisamente por eso que la Comisión de Salud ha comenzado a revisar una moción presentada por los senadores Girardi, Goich, Chaguán y Quinteros, que busca sancionar penalmente a los prestadores de salud privados por negar o condicionar la atención de salud de urgencia o ambulatoria de una persona, al exigirles presentar alguna garantía de pago previa a la atención. Actualmente, las sanciones impuestas en esta materia están relacionadas principalmente con multas a los prestadores, por lo que este proyecto propone modificar la actual ley de urgencias con sanciones de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de 10 a 1000 UTMs si se incurre en esta práctica, y con presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 2000 UTMs si se produjera la muerte o enfermedad grave del paciente a causa de esta misma situación. Yo creo que la actual legislación que tenemos no ha cumplido con el objetivo para el cual fue creada. El último caso que conocí fue doña Lorena Navarrete, quien falleció su hijo al enfrentar el síndrome del PIMS porque no pudo depositar los 5 millones de pesos que le pedían en la clínica. Entonces, esto pasa a ser un drama mayúsculo, por eso que es necesario legislar sobre esta materia. Lo que el proyecto busca es que las personas que están en una situación grave no queden sin atención. Eso es lo que queremos evitar. Y que cuando lleguen les pidan el cheque en garantía y esa situación. Pero me parece que este proyecto es muy importante porque en Chile se están violando derechos humanos fundamentales, que es el derecho a la vida y a la integridad física, y además porque creo que cualquiera debe imaginar el drama de una persona que llega con un hijo, un ser querido muriéndose, y que te digan no lo atiendo si no deja 5 millones de pesos. Uno de los elementos claves en los que se seguirá trabajando es identificar con claridad quién será el sujeto al que se le aplicará la sanción en estos casos, ya que en primera instancia la norma plantea sancionar al prestador que niegue la atención, es decir, a la clínica. No obstante, los expertos consultados por la comisión precisaron que las sanciones debieran aplicarse a personas naturales, como por ejemplo al doctor que no entregue sus servicios. Otro de los temas que se debe definir es si las sanciones penales serán aplicadas solo cuando está en riesgo la salud del paciente o siempre que se discrimine una atención por temas económicos. Y nos mantenemos con la Comisión de Salud porque paralelamente se está trabajando en una iniciativa que busca establecer a través de una norma legal la autorización para que prestadores de salud puedan atender a través de telemedicina, una modalidad que durante los últimos meses se ha masificado en nuestro país producto de la pandemia por COVID-19.
Según un informe de la Superintendencia de Salud, las consultas por telemedicina en el caso de las ISAPRES superaron las 190.000 atenciones entre los meses de marzo y diciembre de 2020, cifras que muestran un importante crecimiento en el uso de esta modalidad, que se convirtió en una opción en periodo de pandemia. Un modelo alternativo a la atención presencial que desde el año 2018 se viene trabajando con el Hospital Digital, salud a distancia que ha permitido entregar diagnósticos, hacer seguimiento a pacientes de forma remota y desde distintos lugares del país. Decirles que la telemedicina ha llegado para quedarse, ha tenido mucho éxito en la atención a los pacientes y muchos beneficios. Dentro de ello está apoyar en la disminución de las brechas que existen en especialidad, mejorando el acceso y la oportunidad. Queremos que el proyecto de ley siga avanzando. Creemos que la telemedicina, como bien dice el proyecto, puede realizarse en los mismos términos que una atención presencial y requiere de este marco jurídico y normativo para poder realizarse. Una conversación que se dio en el marco de la discusión del proyecto de ley que autoriza a los prestadores de salud para efectuar atenciones mediante telemedicina, manteniendo los registros de estas prestaciones en las mismas condiciones en que se da la atención presencial. Una iniciativa impulsada por las senadoras Jimena Rincón, Carolina Goich y los senadores Francisco Chaguán, Guido Girardi y Rabindranath Quinteros. En la sesión se hicieron diversas observaciones. Por una parte, se profundizó en la importancia de avanzar en la habilitación legal de esta materia y la experiencia comparada. Y desde el Colegio Médico se planteó la importancia de especificar el sistema de registros y de garantizar la seguridad y calidad en la atención a los pacientes, entre otros aspectos. Tenemos que tener principios como mantener el modelo de RIS y el modelo de salud integral en la forma telemática, en la forma digital. Tenemos que conservar ese modelo, tenemos que darle continuidad a la atención y seguridad a la atención, y tiene que tener pertinencia territorial de una estrategia digital mucho más gruesa, en que tenemos que pensar institucionalidad y gobernanza. Respecto del acceso a la información de un prestador a otro, es una materia que está contemplada en la Ley de Derechos de los Pacientes, y el reglamento, borrador de reglamento del MinSal lo contempla, pero creo que es una materia que debería estar contemplada en la ley. El derecho comparado, si miramos nuestra región, los países han ido en la tendencia de regular esto por materia de ley. Es el caso de Uruguay, Colombia y Perú, y Argentina y Brasil en este minuto ingresaron ya 2 proyectos de ley para regular las prestaciones de salud a distancia. El proyecto está en primer trámite constitucional y la Comisión de Salud acordó continuar profundizando en la materia en las próximas sesiones, iniciativa que pretende ser un aporte a la atención de salud, sobre todo en tiempos de pandemia. Y la siguiente información es preocupante porque la reciente encuesta CACEN reveló que por primera vez en 2 décadas han aumentado los índices de pobreza en nuestro país. Más sobre este informe lo revisamos en la siguiente nota. 2 millones de personas afectadas por la pobreza es la cifra revelada por la encuesta CACEN. El estudio de caracterización socioeconómico de desarrollo social deja en evidencia un retroceso en la materia equivalente a 2 décadas, involucrando al 10,8% de la población y aumentando quienes figuran en pobreza extrema hasta el 4,3%, números negativos que evidencian un retroceso dramático desde 2017 en ingresos entre los que menos tienen y el aumento histórico de la brecha a 416 veces entre el 10% de los que ganan más con los que ganan menos. La pandemia aparece sin duda como el factor determinante en este retroceso, y en el repaso de las regiones, la incidencia de pobreza la encabeza la Araucanía con 17,4%. Una vez más, los datos de la encuesta CACEN muestran que la región de la Araucanía tiene el triste récord de ser la región más empobrecida por la política en Chile. La violencia en la región de la Araucanía es la que genera mayor pobreza, menos posibilidades de trabajo. Si a eso le sumamos el flagelo de la pandemia y claramente la destrucción de muchos emprendedores por el estallido, claramente somos la región más golpeada del país. A la Araucanía le siguen en la incidencia de la pobreza de la población las regiones de Ñuble con 14,7% y Tarapacá con 14%, muy por sobre el promedio nacional. Desde ambas zonas existe una lectura del tema. La pandemia pega muy fuerte en los bolsillos de las familias.
y en las pequeñas y medianas empresas. Y por esa razón se han entregado subsidios, ayudas a la familia en forma directa y a su vez, ¿no es cierto?, los bonos a las pymes. Así que esperamos que pronto, a través de reactivación económica, podamos ir generando bolsones de empleo que permitan ir superando estas cifras que son negativas al día de hoy. Son las ciudades que más días han pasado en cuarentena desde marzo del 2020. Y eso sin duda que ha afectado fuertemente a las pymes, a la clase media, a los emprendedores. Y en segundo lugar, y acá no tengo dudas porque también se refleja en la encuesta, es la migración. La migración clandestina afecta y ha afectado dramáticamente esta situación, no solamente porque ellos aparecen como los más pobres, sino que porque también, consecuencia de esa migración clandestina, se empobrece a los tarapaqueños. Más críticos de la gestión desde el gobierno fueron en la región de Antofagasta. Los senadores por la zona destacan la contradicción del aporte de la región al país y el alza en la pobreza, así como la necesidad de políticas de fondo sobre el tema. En nuestra región de Antofagasta, según la última encuesta CACEN, se duplicaron las personas que están en situación de pobreza. Y lo que es más complejo y grave, se duplicó el número de personas que están en extrema pobreza. Esto demanda que el gobierno tiene que entender de una vez por todas que no puede seguir jugando con la ilusión de la gente, que tenemos que generar políticas públicas claras a fin de ayudar a todos aquellos compatriotas que lo están pasando mal. Es necesario que el gobierno tome en serio la situación que demuestra la última encuesta CACEN. Los resultados de esta encuesta CACEN son demoledores. ¿Cómo es posible que en Chile retrocedamos en materia de pobreza? Pero más grave es en Antofagasta, la región que más le aporta al país en relación al número de habitantes, la región que está viendo que el precio del cobre alcanza niveles históricos y sin embargo aumenta la pobreza. El problema en Chile no es solo que sea un problema social la desigualdad, tiene una dimensión territorial inevitable por el centralismo con que se actúa, por el centralismo de las políticas públicas. Si bien especialistas y organismos como la CEPAL apuntan que la pobreza de 10,8% pudo crecer sobre los 13 puntos sin los subsidios y medidas desde el Estado, en la región esta condición post-pandemia ha sido exponencialmente mayor. El 10,8% de Chile llega a 33,7% en promedio en América Latina y la pobreza extrema, de 4,3 puntos en nuestro país, alcanza 12,5 en el continente. Índices que al menos en territorio nacional se espera comenzar a mejorar a partir de este 2021. Y continuamos avanzando con otras informaciones porque en el mes del cumpleaños número 100 de Edgar Morin, filósofo y sociólogo francés, se realizó un seminario de 2 días que tuvo como objetivo destacar su obra y sus pensamientos a través de 6 conversatorios que reunió expositores de América Latina y Francia. Se logró una reflexión abierta y colectiva en torno a uno de sus pensamientos más innovadores: Tierra y Patria. Los conversatorios abordaron temáticas como la era planetaria, nuestro futuro terrestre, antropopolítica, entre otros, en los cuales se profundizó durante esos 2 días. La actividad, que fue transmitida por TV Senado y que ustedes pueden revivir a través de nuestras múltiples plataformas, como por ejemplo nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, fue organizada por la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, el Senado de Chile, la Embajada de Francia en Chile y las universidades de Chile, Católica y de Santiago, además de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París. Tenemos parte de lo que se realizó durante esa jornada en las siguientes declaraciones. El pensamiento Morin, que tal vez es un pensamiento totalmente anticipatorio, que fue, uno podría decir, el fundador del pensamiento complejo, este pensador planetario, planteó un conjunto de desafíos que para mí lo más importante, que si bien los planteó en la década de los 80 ya, cuando escribe Tierra Patria, esos desafíos de la Tierra Patria están todavía pendientes. Y por eso que me parece tan importante este concepto y esta nueva política que, como él dice, es una política de civilización, es una política de la humanidad. Y ahora nos vamos con materias de la actualidad porque a partir de este jueves 15 de julio se inició una nueva etapa del plan Paso a Paso, que de hecho tuvo diversas observaciones por parte de parlamentarios y parlamentarias.
fue una de las condicionantes en junio pasado de parte de varios senadores y senadoras para extender el estado de excepción por el COVID-19. La reformulación del plan paso a paso anunciado por el gobierno llegó con un acento en mayor libertad y movilidad para quienes cuenten con sus 2 dosis de vacuna, toques de queda diferenciados y apertura bajo ciertas condiciones de comercios, ya sean lugares abiertos o cerrados. El ambiente comenzó a anticiparse con el levantamiento progresivo de las cuarentenas en la región metropolitana, donde aún preocupa mantener las campañas comunicacionales de autocuidado, más aún considerando la llegada de la variable Delta, así como el cumplimiento efectivo de las medidas mediante una fiscalización adecuada. El punto no es la cuarentena hoy día. Yo creo que la comunicación de riesgo tiene que estar dirigida a todos los habitantes de la región metropolitana para que mantengan las medidas básicas, medidas de distanciamiento social, medidas de lavado de manos, medidas de uso de mascarilla y mascarillas de calidad, y que el gobierno haga la pega que nunca ha hecho bien, que es la trazabilidad, que es la búsqueda y rastreo de los contactos. Yo solo quiero advertir que estamos en riesgo. Esta variable Delta puede volver a producir, como ya lo está haciendo en otros países, una tercera ola. Aquí hay expertos que tienen que analizar, ¿no es cierto?, el resultado de las medidas, porque los errores en esto son graves, porque estamos hablando de salud. Lo que yo veo como senador y como ciudadano común y corriente es que aquí no se ha cumplido mucho. O sea, veo en las calles mucha gente con cuarentena y sin cuarentena. Entonces, cuando uno toma medidas, pero esas medidas no se fiscalizan bien y no, como ciudadanos no las cumplimos, no resultan. Y yo creo que habían comunas que llevaban mucho tiempo, por ejemplo San Miguel, que llevaba 6 meses y al final no solo iban a tener una pandemia sanitaria, sino que iban a tener una pandemia social, porque una comuna no puede estar 6 meses encerrada, digamos. Creo que este es el momento, y lo insistimos, nosotros queremos recuperar libertades, no nos queremos acostumbrar a restricciones, y entendemos que algunas tienen que haber, pero no a costa de la salud mental, laboral y educacional de nuestro país. Y podemos hacer un paso grande. Más que paso a paso, queremos hacer un paso más grande para recuperar esas libertades que tanto importan en Chile. Los centros comerciales, incluyendo cines y teatros, se mostraron satisfechos por la reformulación del paso a paso y aseguran estar listos para recibir a sus clientes. Tenemos la experiencia y nos hemos venido preparando para recibir nuevamente a nuestros visitantes y trabajadores con seguridad. Además, es una gran noticia para los cines que van a poder reabrir y para los restaurantes cuyo aforo va a mejorar. Ambos sectores que han sido tremendamente golpeados con todas estas restricciones sanitarias durante la pandemia. Con el comienzo de esta nueva etapa, desde la Comisión de Salud del Senado se pidió mayor involucramiento de las autoridades regionales en las decisiones sanitarias, sobre todo porque con la ampliación de las actividades sociales, salas cunas, jardines infantiles y colegios podrán abrir de forma voluntaria en cuarentena, ya que las clases presenciales pasan a considerarse una actividad esencial. El nuevo plan paso a paso del gobierno, sin duda, requiere un mayor involucramiento de las autoridades regionales, pues las realidades varían en cada territorio. Lo mismo sucede con el retorno a clases, donde la opinión de cada comunidad escolar es determinante a la hora de retomar las clases presenciales, que debe ir de la mano de un plan de vacunación de niños y adolescentes. Buenas noticias para las MIPYME, las pymes que se dedican a los servicios turísticos u otros servicios gastronómicos que permitan efectivamente generar un fortalecimiento de la capacidad de empleo del país. Nosotros hemos pedido, por ejemplo, liberar del toque de queda a Rapa Nui, que no tiene ningún contagio y donde prácticamente las posibilidades de fiscalización están disminuidas. De acuerdo al Ministerio de Salud, este nuevo plan reconoce la diversidad regional, geográfica y climática para establecer las normativas y los avances y retrocesos de las comunas serán desde ahora a nivel provincial, mientras que para el toque de queda se considerará el territorio regional. Las personas con pase de movilidad tendrán permitido participar de actividades con mayores aforos. Por ejemplo, en fase 2 se podrán reunir hasta 10 personas que hayan completado su plan de vacunación y en transición se contemplan 50 y hasta 100 personas en espacios cerrados sin interacción. Informaciones que como siempre le invitamos a ampliar a través de senado.cl y también en todas nuestras plataformas. Estamos en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en nuestro canal de YouTube
TV Senado Chile, ingrese, suscríbase, reciba todas las notificaciones diarias, reviva el trabajo de la Sala del Senado, de comisiones, todo eso en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. De esta forma entonces ya llegamos al final de esta entrega de noticias. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Nos dejamos invitados, por supuesto, a que se queden en la programación del canal del Senado durante todo este fin de semana y nosotros nos reencontramos el próximo lunes. Que esté muy bien.